pero pues hemos estado precisamente platicando sobre este libro que tengo ahorita en mis manos, algo que pues además de accesible, porque debo decir que a diferencia de muchos de los libros a los que estamos acostumbrados como estudiantes y como pues estudiosos e investigadores, que son unos tabiques enormes, una de las bondades de los libros de Juan Abelardo es precisamente que son libros muy accesibles, de fácil lectura, que además traen con un gran contenido científico, pero pues que esa experiencia que tú tienes de dar clase, ¿no? De dialogar con tus compañeros, definitivamente se muestra en los libros y lo hacen algo muy accesible, nada complejo ni elevado, aunque traiga consigo pues una gran carga de ciencia, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas felicidades, Juan. Invitamos a quienes nos están viendo y quieran leer sobre argumentación jurídica, pues que se acerquen a la colección de textos jurídicos universitarios de Oxford, libro de argumentación jurídica de Juan Abelardo No, Hernández. te agradezco lo que dices del libro, Rodolfo. Te platico un poco por qué me animé a escribir el libro. Sí, claro. Eh, durante más de 8 años me han invitado a las casas de la cultura jurídica a lo largo de la República y siempre el tema que me pedían era el de argumentación jurídica. Y pues uno ya preparaba a Tienza, preparabas a Perelman, ¿no? Alexis, ¿no? Llegabas y lo que todo el mundo me decía, después ya que podía platicar con los participantes, ¿no? Me preguntaban, oiga, está muy bien lo que usted está diciendo, ¿no? Y de hecho ha venido mucha gente y también nos recomiendan estos libros, pero no tienen ejemplos prácticos y nunca nos dicen cómo aterrizarlo al caso mexicano. Claro, eso también es cierto. Entonces lo que hice durante 8 años fue anotar estas inquietudes, esas preguntas, y claro, me di cuenta que hay grandes teóricos de la argumentación, pero nadie nos ayudaba a bajarlo, perdón, no a bajarlo, a argumentarlo de un modo más claro para que la gente tuviera acceso a ese tipo de conocimiento que no era algo que se enseñara en las escuelas de derecho, sino que era más una cosa que se daba en las escuelas de filosofía o de letras, ¿no? Que eran más utilizar el lenguaje, las partes retóricas, las partes lógicas. Lo que yo traté de hacer es hacer accesible las técnicas filosóficas del área de la filosofía y la retórica y la argumentación a la gente que no está vinculada con esas áreas, ¿no? Y obviamente, sobre todo enfocado a los casos del derecho. ¿Y qué ejemplos plasmas aquí de lo que estás diciendo, ese aterrizar muchas de las cosas de la argumentación y la lógica al campo del derecho y pues, al campo del ciudadano común y corriente? Mira, hay formalizaciones que parecerían que son muy obvias, pero a la hora que uno trata de argumentar, la ley permite cierto tipo de argumentaciones en ciertas formas, pero a veces no sabemos plantearlas, ¿no? Te pongo un ejemplo. Eh, es más, te voy a platicar cómo llegué yo a este ejemplo. En una ocasión había un concurso de televisión y la persona que estaba a punto de ganar una camioneta le preguntan qué es lo contrario a la claustrofobia. ¿Qué es lo contrario a la claustrofobia? Y entonces el señor contestó claustrofilia. La claustrofobia es el temor a los lugares cerrados. Cerrados, exacto. Y el sujeto contestó la claustrofilia, que es, eh, que es el amor o el aprecio a los lugares cerrados. Y la gente del concurso le dijo, no, está usted equivocado. Es la agorafobia, es decir, el temor a los lugares abiertos. Y entonces empezó una polémica porque decían, no, lo contrario a la claustrofobia es la claustrofobia, y los otros no, es la agorafobia. Y claro, estaba en juego un asunto muy importante. Una camioneta. Claro, una camioneta. Y la pregunta era, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo contrario? Y claro, un elemento que te proporciona la lógica es la distinción entre cosas contrarias, contradictorias, opuestas, que un técnico las vería muy claras, pero alguien que utiliza el lenguaje cotidiano no vería tan claro que lo contrario no necesariamente es lo opuesto. Entonces, cuando me preguntaron, bueno, ¿quién tiene la razón en esto? Y le digo, lo contrario a tener el miedo a un lugar cerrado, a la claustrofobia, es no tener claustrofobia. Porque el hecho de que
De que tú no tengas miedo a tener un lugar, temor a un lugar cerrado, no quiere decir que los quieras, ¿no? Claro. Y tampoco quiere decir que tengas un miedo a los lugares abiertos, ¿no? ¿Qué es lo contrario a tener fiebre? Pues no tener fiebre. No es tener dengue, ni tener neumonía, ni ninguna otra enfermedad. Lo contrario a no tener fiebre, perdón, lo contrario a tener fiebre es no tener fiebre, ¿no? Eso es un elemento que la lógica nos proporciona. Entonces, el derecho, por ejemplo, te permite hacer interpretaciones en contrario sensu. Ahí ya entramos al terreno jurídico. Claro. Entonces, cuando dices, ¿qué es lo contrario a tal afirmación jurídica? Hay formas argumentativas o hay en las exposiciones que dan algunos magistrados o algunos ministros, dicen lo contrario a esta normatividad es tal cosa. Y parece que enuncian algo que es contradictorio, pero no contrario. Y a la hora de argumentar, si utilizas esos elementos lógicos, dejas mucho más claras las ideas, ¿no? Y por lo tanto al justiciable en una situación de mucho mayor claridad frente a esa respuesta, ¿no?, que podría emitir un juez. Claro, porque si no se la explicas, si no le pones el campo lógico a la mano, va a pensar que le estás haciendo una tranza mental, ¿no? Y la lógica, a ver, también en las preparatorias y en escuelas de educación inferior, no se están llevando lógica y este tipo de materias en los planes Ya de están estudio. reduciendo algunas preparatorias, ya no llevan la lógica. Cosa muy grave. Bueno, es que la gente luego es víctima de gente que sí sabe lógica. Claro. El maestro don Carlos Llano nos ponía un ejemplo sobre juegos mentales. Decía que cuando estaba en una sesión, ¿no?, de accionistas, ¿no?, y quería que se aprobara su posición, lo que él traía, quería que se aprobara inmediatamente para irse a otra cosa, les decía a todos los que tenían que votar, el que no piense decir que no levante la mano, ¿no? El que no piense decir que no levante la mano. Entonces, lo que todo el mundo estaba pensando si la levantaba o no, decía, bueno, pues muchas gracias, ya está aprobada la moción, ¿no? Claro, tienes que negar las dos negativas y se queda una en afirmativa, porque es como en matemáticas, ¿no? Niegas las negativas para que se haga positivo, pero tienes una tercera negativa que no se niega, ¿no? Quien no piense decir que no levante la mano. Niegas la primera, la tercera no, y la segunda se queda. Entonces, si la vas a decir que sí, no levantes la mano. Y como todos estaban viendo si la levantaban o no la levantaban, pues ya quedó aprobado. Estas son las cosas que deben fomentarse dentro de la educación de un abogado. Que sea capaz de tener esta agilidad mental, de saber en qué momento las cosas son contrarias, contradictorias, en qué momento tienen un sentido y en qué momento tienen otro sentido. Por supuesto. Ese es el abogado que necesitamos formar. ¿Y qué dirías ahora? Ya estamos en la recta final de este último segmento del programa. Ahora a las escuelas de Derecho, a final de cuentas este programa es de la PEA, esta alianza que tenemos varias facultades de Derecho, y acerca de la argumentación, ¿no?, y pues su implementación en los planes de estudio. Bueno, yo lo que veo es que efectivamente las escuelas de la PEA han hecho una labor interesante, ya están dando argumentación. Sobre todo lo que yo creo ahora es que deben empezar a implementar estos elementos de psicología que ayudan, que son muchos juegos mentales, son gimnasias mentales, que a la hora de utilizar la ley permiten entender sentidos y contrasentidos que la ley aparentemente tiene. Si uno tiene esta agilidad para resolver ese tipo de problemas mentales, le puede ayudar al operador de la ley a manipularla y dirigirla y hacer que el texto verdaderamente se mueva hasta donde permite, ¿no? Recordemos que el texto no es una letra cerrada. Las palabras siempre están sujetas al lector. Entonces, el que interpreta la norma, si tiene esta capacidad mental desarrollada de flexibilizar lógicamente lo que el texto está diciendo, no lo está violando, simplemente está infiriendo lo que por lógica y por claridad argumentativa la ley le permite hacer, ¿no? Ver hasta dónde la ley en un contrario sensu tiene lógica, qué opuestos y qué oposiciones no tiene, ¿no? Y sobre eso manejarla de un modo más elegante.
una persona que tiene cultura jurídica hace un manejo elegante de la ley. Y eso es lo que hace que un abogado, pues no sea, y un juzgador, no sea alguien que piense que solamente tiene un sentido la norma, ¿no? Kelsen decía que aquel que dijera que la norma tiene un solo sentido, no está haciendo derecho, está haciendo política. Hombre. Entonces, eso viene en la última parte de la teoría pura del derecho, y me parece que es la gran lección. Kelsen era un genio, ¿no? Se daba cuenta que al final el asunto de la interpretación y el saber direccionar la ley para que sea y resuelva, no tiene un sentido unívoco y estático. Recordemos esta plática que tenía con Piaget. La ley se está moviendo igual que la mente del juzgador y del abogado, ¿no? Pues hemos llegado ya al final de este programa. Juan, te agradecemos mucho pues la exposición de este interesante libro que tenemos aquí en nuestras manos. De verdad invitamos a nuestro lector a que lo lea y nos quedamos con eso. Ojalá y tengamos próximamente la oportunidad de volver a hacer un programa sobre la cultura jurídica, porque sí también es algo muy importante, o más bien de lo más relevante, ¿no? Es Porque lo no más lo has dicho. importante ahora. Muy bien, pues hasta la próxima. Que descanse.